manera hace como un hueco dentro del interior de la Tierra y esto se llena pues con sedimentos, luego algo lo oprime y se va creando el alto montañoso. ¿Esto por qué lo digo? Porque resulta que las anomalías gravimétricas están soportadas en la densidad. Entonces, una anomalía es algo que no hace parte de lo común, de la generalidad. Entonces, este rasgo montañoso me generaría una anomalía gravimétrica observada en el contexto de la parte estructural. ¿Y por qué no vamos con la parte estructural? Porque acá manejamos densidades, más que en este lado que a nivel dinámico, manejamos son otras propiedades como plasticidad, elasticidad, fluidez. Recuerden que estos dibujos son esquemáticos, acá la corteza es de promedio 30 kilómetros, mientras que la litosfera en promedio tiene un espesor de entre 120 y 140 kilómetros. Entonces, hasta aquí que hemos visto que tenemos tres figuras, por decirlo así, el geoide, el elipsoide, los elipsoides locales, los planos del elipsoide, parámetros del elipsoide, y aquí la relación entre la superficie, el elipsoide y el geoide. Y aquí pues también lo hemos visto que nosotros realmente estamos aquí en la topografía, y en la topografía posiblemente podemos desarrollar superficies equipotenciales parecidas a la topografía, suavizadas, y que pues acá tenemos la declinación de la vertical. Luego aquí lo que estamos haciendo es una distribución de cómo es la atmósfera, entre qué estaría su límite superior, la hidrosfera. Luego, desde este punto de vista dinámico, vamos a tener la astenósfera, una zona de transición, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, la característica del núcleo interno que es sólido, el núcleo externo que es líquido, cuál sería la composición química del núcleo, la composición química de la astenósfera. Luego para mostrarles esta otra partecita del dibujo, es que si habláramos de un corte, aunque no es un corte transversal, entonces hacia este lado tenemos la profundidad, y esa profundidad más o menos está entre 0 y 200 kilómetros. Entonces, dentro de este corte, aquí vamos a ver la topografía. Hasta aquí tenemos la topografía continental. Luego tenemos aquí lo que es el margen continente-océano, que acá se van a dar un grupo de sedimentos. Realmente, aunque no están marcados, acá sí no están dentro de esta, acá no los dibujaron realmente, porque acá lo que están marcando es, acá están diciendo que es un MERS, pero aquí debería haber una pila de sedimentos, que es lo que ya es lo que son los márgenes que van entre el continente y los océanos. Acá tendríamos agua, pero también aquí cuando nos hablan de corteza oceánica, la corteza también tiene acá un pocotón de sedimentos.
en la corteza oceánica, sobre la corteza oceánica reposa una cantidad de sedimentos que van y forman acá, van también rellenando hasta el borde de lo que llaman el MERS, hasta donde da el mar con el continente. Entonces, bajo esta estructura, acá hay una discontinuidad que se llama el MO, que viene hasta acá, y esa es la que separa toda la corteza, bien sea oceánica y continental, del manto. Aquí, como vemos, la corteza tiene una densidad promedio de 2.9, la continental. La oceánica están diciendo acá que es 2.8, pero generalmente se maneja como 2.7, 2.6. La densidad luego del manto superior es de 3.3. Luego tendríamos acá, bueno, manto superior litósfera y manto superior astenósfera. ¿Por qué? Porque el manto superior va mucho más abajo en términos de estructurales. Entonces, esta parte del manto, desde el punto de vista dinámico, tiene una densidad de 3.3, acá supuestamente es de 3.25, pero en general se asume como 3.4. Luego acá tenemos el mismo esquema que estamos haciendo acá, un poco más reducido, en donde decimos que la densidad de la litosfera es de 3.4, esta parte de la litosfera sigue siendo 3.4 y llegando a una profundidad aproximada de 300 kilómetros, ya pasamos a 3.5, y aún acá seguimos en el manto, tenemos una profundidad de 4, tenemos una densidad de 4. Luego, si ustedes tratan de ver al ladito, tenemos la velocidad, cómo se comportan las ondas sísmicas. Entonces, en la litosfera tiene una velocidad de 8.1, luego tenemos como una zona que se comporta de una manera fluida, tiene 7.8, luego llegando a este límite que estamos marcando acá con la astenósfera, llega a los 8.5, y después de 300 a 70 kilómetros, a 700 kilómetros de profundidad, la velocidad es de aproximadamente 10 kilómetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros en algunas ocasiones podemos, a partir de la velocidad, inferir cómo sería la densidad o viceversa. Cuando hacemos trabajos de anomalías gravimétricas y las estamos cotejando con sismología o sísmica, entonces hacemos una correspondencia entre la densidad del medio y la velocidad del medio. Nosotros, para gravimetría, para las anomalías, nos vamos a quedar con estos modelos de densidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sería nuestro modelo de Tierra y se comporta bajo estas densidades. Cuando tenemos una anomalía aquí en la corteza, dijimos que la corteza o puede ser de 2.9 o 2.7, pero estas anomalías, pero en la corteza realmente hay rocas, por ejemplo las rocas sedimentarias. Ellas pueden tener densidades entre 2.2, 2.3, 2.4. Entonces observen que bajo esas densidades nunca tendríamos una densidad de 2.8. Entonces, si acá tenemos una montaña, si esto es una montaña y esta es la raíz, eso quiere decir de que esta zona no va a tener una densidad de 2.8, sino la densidad de toda esta zona va a ser de 2.2. Pero acá podemos tener otras rocas que pueden ser de origen ígneo o metamórfico, y esas rocas que son de origen ígneo o metamórfico
superan las densidades del promedio, que serían los 2.7, y tienden a veces a tener densidades mucho mayores que la densidad de la corteza oceánica. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? De que cada vez que nosotros estamos estudiando las anomalías, tenemos que tener un modelo de densidades. Entonces, este sería nuestro modelo de densidades. En teoría, si nosotros colocamos un gravímetro en cualquier parte de acá, estamos midiendo toda la aceleración de la gravedad que se está produciendo la Tierra. ¿Desde dónde? Desde el núcleo hasta la superficie terrestre, en teoría. Pero pues eso no es cierto, porque digamos que todo depende de la longitud de onda del elemento que estemos estudiando, prospectando. Entonces, si por ejemplo esta montaña, tiene la longitud de onda de esta montaña es de 300 kilómetros, entonces solamente podríamos bajar con la gravimetría, o sea, la resolución del método sería de aproximadamente, bajaríamos 150 kilómetros. Entonces, a 150 kilómetros sí alcanzaríamos ya a tener aportes del manto, porque esto acá está, como decía, esto es exagerado, aquí termina la raíz de la montaña. Entonces, si estamos hablando a 150 kilómetros de profundidad, ya estamos teniendo los aportes de este medio. Y de aquí para allá, aunque no tenemos reportes del medio, pero este es un modelo, digamos, homogéneo, porque sabemos cuál es la densidad de aquí, la densidad de acá, y cuáles serían los espesores de estos sectores, sectores, porque ya no son capas. Entonces, aquí estoy yendo entre una y otra diapositiva. Entonces, aquí, más o menos para que nos acordemos de este modelo, que es este modelo un poco más ampliado, que vamos a tener la corteza continental, la corteza oceánica, que es esta que está aquí como amarillita. Luego vamos a tener un prisma, esto se llama un prisma sedimentario, en donde en la siguiente diapositiva, aquí creo que, ¿dónde la llamaron acá? Como el MERS, eso realmente es un prisma sedimentario. Luego tendríamos la corteza oceánica y acá lo que tendríamos sería agua. Luego tendríamos la litosfera a 100 kilómetros de profundidad. Luego la astenósfera, acá diciendo que a 200 kilómetros, que se conforma en forma plástica. Y todo este que sería el manto superior, que se encuentra a una profundidad de 670 kilómetros. Entonces, digamos, eso es a nivel dinámico, y a nivel estructural, pues entonces cuando uno está trabajando anomalías en la corteza, entonces si estoy observando una gran longitud de onda y sé que voy a bajar mucho más, voy a alcanzar a obtener profundidades de más de 200 kilómetros, entonces asumo que toda esta densidad es igual a 4 o 4000, ¿no? Ese también pues es la misma, digamos que es el mismo corte, pero aquí se está realzando. Si aquí observaron, acá teníamos una montaña, aquí lo que estamos viendo es que esta montaña se va a meter, su raíz se va a meter dentro del, en este caso si están hablando de la litósfera, realmente se mete dentro del manto superior, pero pues también hace parte de la litósfera, tiene una raíz, deforma la litósfera y también deforma la astenósfera, o sea, no son completamente rectos, como lo estamos viendo en este dibujo. ¿Sí? Acá vieron una especie de curvatura, acá lo colocaron recto, ¿no? Estas deformaciones en superficie, digamos, en superficie, o sea, en la parte más somera de la estructura interna de la Tierra, pues también va a producir unas ondulaciones. Esta ondulación la produce aquí, acaba de dar recto, acaba de recto, y luego acá produce la ondulación que produce esta deformación. O sea, esta metida de el meter esta corteza dentro del manto,
en este caso la litósfera, logra hasta deformar la astenósfera y por eso esto no sería plano. Acá decimos que es menos fluido debido a la presión en esa parte de la astenósfera. Luego acá son los esquemas que hacemos para mirar las densidades de estos modelos que tenemos aquí. Esto es así un brochazo de cómo estamos construyendo como un esquema mental para encontrar las anomalías. Entonces aquí vamos a tener la topografía, el geoide y el elipsoide, en una punteada. Entonces lo que vamos a decir es que las anomalías geoidales no son sino otra cosa que diferencias que hay entre el geoide y el elipsoide, pero a partir de elementos laterales que hagan que se produzca esta deformación. Entonces, ¿qué es lo que hace que se produzca esta deformación en el geoide? Para que el geoide no sea igual al elipsoide, lo hemos dicho en la clase anterior, es que tenemos un exceso, en este caso un exceso de masa que hace que el geoide se suba con respecto al elipsoide y que eso es lo que se denomina el geoide. Y que estas flechitas que están marcando acá son esas gravedades locales que produce este cuerpo, porque entre más cerca estemos al centro del cuerpo, pues la flechita va a ser más vertical. Pero a medida que nos vamos alejando, vamos a buscar por decirlo, el centro de masa de este y la dirección perpendicular del centro de masas al elipsoide o al geoide, y entonces vamos a tener estas flechitas, que son los que nos marcan la dirección de esa gravedad local. Entonces, si nosotros observamos, nosotros estamos diciendo que el exceso del defecto de masa que está aquí por debajo del elipsoide y el geoide me van a producir una anomalía en el geoide. Pero aquí observen que nosotros estamos sobre la topografía, o sea, nosotros nunca vamos a estar ni sobre el geoide ni sobre el elipsoide. Entonces, ¿en qué consiste este tema? Que si nosotros estamos aquí sobre la topografía y acá tenemos un cuerpo rocoso de densidad, entonces de alguna manera tenemos que quitar todo el efecto gravimétrico que produce esta masa, para quedarnos solamente con el efecto gravimétrico que produce este exceso de masa, pero sobre el geoide. Entonces, en eso consiste el cálculo de las anomalías, en poder llevar una observación gravimétrica que estoy llevando a terreno, que estoy observando en terreno no observo la anomalía gravimétrica,
en terreno hago es una observación de la aceleración de la gravedad. Eso es lo que es el gravímetro. Entonces, como acá hay una cantidad de masa que me va a producir un efecto en el gravímetro, entonces la idea cuál es quitar todo el efecto gravimétrico que hay entre el geoide y la topografía, para que nos quedemos con un modelo de este tipo, en donde, digamos, sí hay unas masas que van a producir una anomalía, que van a producir un geoide, pero que cuando yo tomo mi gravímetro, puedo descontar todos los efectos que hay entre el geoide y la topografía. ¿Entendido? Luisa. Sí, señor. Claro como el agua. Sí, señor. Bueno. Entonces, resulta que cuando yo hago una medida gravimétrica, como les decía, si estoy en el punto A, la idea es llevar la gravimetría al nivel del punto A, que sería el nivel del elipsoide, del geoide, perdón. Y que lo que caracteriza a esa medida es que nosotros estamos sobre la topografía y tenemos que llevarla al geoide para quitar todo este efecto de masa que hay por encima del geoide. Entonces, a las medidas del gravímetro hay que hacerle unas correcciones que sean propias de la medición y hay que hacer otras correcciones que sean propias del modelo. A eso lo voy a llamar propias del modelo. ¿Propias del modelo cuáles son? Las que tienen que ver con la masa que existe entre el geoide y la topografía. Entonces, una primera corrección que se debe hacer a los datos gravimétricos se conoce como corrección por latitud. Y esa corrección por latitud no es otra cosa que, o sea, el hecho de que yo tenga el gravímetro a una latitud distinta hace que tenga que corregir mi gravímetro, tenga que hacerle como una compensación a esa medida gravimétrica. Entonces, esta medida es esencialmente por la ubicación del instrumento. Entonces, esta medida de la corrección con latitud tiene que ver con este modelo de la masa que está por encima del geoide. ¿Quién responde? Me acabé de decir. ¿No me entendieron? ¿No están en clase? Profe, ¿la puedes repetir, por favor? La pregunta es que si la corrección por latitud es una corrección propia hacia el instrumento por el hecho de estar ubicado a una latitud diferente o tiene que ver con el modelo de las masas que existen por encima del geoide. ¿Por el modelo? No, por el hecho de estar el gravímetro ubicado a una latitud determinada. Esta es la latitud. Entonces la corrección por latitud va a depender, es instrumental, dónde está colocado mi instrumento respecto a dónde, respecto a la Tierra, pero referida a la latitud del punto donde está haciendo la observación. Es decir, si estamos sobre el ecuador, ¿de cuánto sería la corrección por latitud?
De 0.0371. Perfecto, porque el seno de 0 es 1, ¿cierto? El seno de 0 es 0, pero queda 1 menos 0. ¿El seno de 0 es qué? Es 0, ¿cierto? Sí, entonces queda Entonces me 1 menos 0. quedaría 0.0371. Ahora, si nos acercamos al polo, Ahí ya sería 0 todo. acá sería el seno de qué? Ahí quedaría el seno de 90, seno cuadrado de 90. ¿Y cuánto es el seno cuadrado de 90? Ese daría 1. Entonces quedaría 1 menos 3. Ah, sí. Menos 2. Que esto se amplifica. Sí, señor. ¿Listo? Listo. Entonces, sí, Luisa. Sí, ya entendí. Entonces, esto es sencillamente dónde estoy ubicando el gravímetro. No tiene nada que ver con que tenga masas arriba del geoide, ¿cierto? ¿En dónde estoy haciendo mi observación? Todo punto de la Tierra va a tener una latitud y una longitud. Por el hecho de ser una latitud, el gravímetro debo hacerle una corrección. Cuando nosotros estamos haciendo una observación gravimétrica, ¿tenemos atmósfera o no tenemos atmósfera? Yo creo que sí. Claro, si no tuviéramos atmósfera, entonces, ¿qué pasaría? Nos desintegramos. Como en la película donde el Schwarzenegger está en Marte, ¿no? Cuando él sale de su casa de cristal se desintegra porque no hay una atmósfera que lo protege. Entonces resulta que nuestro gravímetro va a estar afectada por la atmósfera. Porque dice que esta corrección de la atmósfera depende de las masas que estén por encima del geoide o depende sencillamente de que tengo que utilizar un instrumento para hacer la medida y que va a estar afectado por la presión atmosférica, por decirlo así. Entonces, ¿es propia del modelo o es propia del instrumento? La corrección atmosférica. Juan Sebastián. El Ahí, modelo. el modelo, sí, señor. No. Cuando hablamos del modelo, son las masas que existen por encima del geoide. Usted está en la topografía midiendo. El instrumento se lo lleva a cualquier latitud y tiene que corregirlo. Eso no es modelo. El instrumento se está midiendo y usted tiene atmósfera. En cualquier parte donde se mida hay atmósfera. Entonces, ¿depende del modelo o depende depende del instrumento? Del instrumento. Es del instrumento. Pero como tiene que ver con la presión, entonces, esta H que tenemos aquí es la altura de la estación. Pero, ¿sí me entiende? Pero no es una corrección propia que se le haga no es una corrección que se le haga por efectos del modelo, llamemos modelo, a todas las correcciones que tenemos que hacerle a nuestras medidas por el hecho que hay unas masas por encima del geoide. Este es el geoide, hay unas masas. Acuérdense de estas dos figuritas. Aquí estamos midiendo en el terreno. ¿Y qué es lo que nos interesa? Quitar toda esa topografía para poder llevar nuestra medida al geoide. ¿Ok? Sí, Entonces, decía, si yo utilizo un gravímetro, un instrumento, entonces, ese instrumento, por el hecho de estar ubicado a cualquier latitud, tengo que hacerle una corrección. Se llama corrección por latitud, donde este es el seno, este es el ángulo, esta es la latitud del sitio donde estoy haciendo la observación. Tengo que hacer una corrección atmosférica porque todo punto está sujeto a una presión atmosférica. Como estamos sujetos a presiones atmosféricas que tienen que ver también con las densidades, entonces esta expresión es cómo hacemos nuestra corrección atmosférica.
Esta corrección por latitud, se me había dicho, está en miligales. Este factor de una vez me dice que la corrección sale en miligales. La corrección atmosférica es igual a 0.874 menos 9.9 por esa menos 5h más 3.56 por esa menos h cuadrado. Ya h, ¿qué es? Es la altura de la estación en metros, para que esto le dé en miligales. La corrección atmosférica del taje le dé en miligales. Aquí están colocando delta G como el triángulo, como un diferencial. Acá están diciendo que es este sigma, que es delta G. Pero eso es solamente notación. Entonces, esas son las dos correcciones que se harían a nuestro gravímetro solo por el hecho de tener un gravímetro, de que la medida se hace con un instrumento que se llama gravímetro. Sin embargo, hay que tener claro, solamente les voy a contar el paseo, es que cuando se está haciendo una medida con un gravímetro, también tiene que hacer correcciones a las medidas del gravímetro, pero por el hecho de que cuando usted va transportando su gravímetro de un sitio a otro, la estructura con que está construido internamente el gravímetro como que sufre, decimos nosotros, sufre. Ese sufrimiento es de dos tipos, uno que se llama estático y otro que se llama dinámico. Entonces, se tienen que hacer rutinas para que se pueda compensar en la medida ese sufrimiento cinemático y también se haga rutinas para medir hacer levantamientos gravimétricos para compensar, por decirlo, ese sufrimiento dinámico que sufre el instrumento cada vez que lo estamos transportando. Pero no los voy a meter en esa parte, sencillamente, como estamos hablando de anomalías, entonces les estoy colocando acá como las dos correcciones que tienen que ver con que son correcciones propias al instrumento por el hecho de estar midiendo sobre la tierra y bajo la presión. Entonces, aquí tenemos que hacer claridad que estas dos correcciones, la de por latitud y la atmosférica, tienen que ver con acciones que tiene o la atmósfera o la posición en el instrumento que haga que se hagan correcciones. En esta parte ya nos vamos a ir al modelo. Esto que les decía, estas correcciones que ya son propias del modelo tierra, cuando estoy midiendo la topografía y tengo que llevar la medida del gravímetro, el instrumento de la topografía a la superficie del geoide, esas correcciones tienen unos nombres. Esas. Entonces, vamos a ver que hay corrección de aire libre, corrección de Bouguer, corrección topográfica, corrección por curvatura terrestre y corrección isostática. Estas 5 correcciones tienen que ver con el modelo. ¿Y la corrección atmosférica tiene que ver con el modelo o con el instrumento? Instrumento. Con el instrumento. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hacemos la corrección de aire libre, una vez que se han hecho la corrección atmosférica y la corrección por latitud, entonces se procede a hacer la corrección de aire libre. Vamos a ver qué es la corrección de aire libre. Esta corrección de aire libre nos lleva a que haya, cuando se aplica la corrección de aire libre, entonces vamos a decir que obtenemos la anomalía de aire libre. Es decir, que si yo tengo una corrección de aire libre, hago la corrección es porque quiero calcular la anomalía aquí, la anomalía de aire libre. Por eso decimos que existen
corrección de anomalías con el mismo nombre. Este es el caso de la anomalía de aire libre. Hay otra que se llama la corrección de Bouguer. La corrección de Bouguer lleva implícita, por decir algo, la corrección por curvatura terrestre. No es que la lleve implícita, sino es un efecto. Ahorita lo vamos a ver, pero tener como en cuenta las dos hace que finalmente usted obtenga la corrección de Bouguer, la anomalía de Bouguer. Entonces, si yo he hecho la corrección de aire libre y luego a mi corrección de aire libre, que calcula la anomalía de aire libre, le incorporo la corrección de Bouguer, voy a obtener la anomalía de Bouguer simple. Si yo tengo la anomalía de Bouguer simple y le incorporo lo que se llama la corrección topográfica, voy a tener la anomalía de Bouguer completa. Y si a eso le incorporo la corrección isostática, voy a tener la anomalía isostática. Entonces, aclarado eso, volvemos a que tenemos dos correcciones, la latitud y la atmosférica. Ellas nos llevan a una anomalía, señor Juan Sebastián. Profe, no sé. ¿Cómo? No sé cuál anomalía es. Aire libre. No. O sea, acá dijimos que hay corrección de anomalías con el mismo nombre, no específico. Yo se los dije que aire libre me llevaría anomalía de aire libre, Bouguer a Bouguer simple. Cuando incorporo esta corrección me llevaría a Bouguer completa, y cuando incorporo la isostasia me llevaría a anomalía isostática. Entonces, cuando hacemos la corrección de latitud, estamos hablando, ¿hay alguna anomalía por latitud de acuerdo a lo que acabé de decir? ¿Cierto que no, Juan Sebastián? No, señor. La corrección atmosférica tampoco me lleva a una anomalía atmosférica. Un segundito. Entonces vamos a empezar por una corrección ya que tiene que ver con el modelo. ¿Y por qué decimos que tiene que ver con el modelo? Porque resulta que nosotros estamos aquí sobre la superficie terrestre y sobre la superficie vamos a tener un punto, en este punto vamos a hacer una observación gravimétrica. Una observación gravimétrica no es otra cosa sino leer la aceleración de la gravedad en este punto. Entonces resulta que cuando nosotros estamos midiendo, colocando nuestro gravímetro acá, con respecto al geoide vamos a tener una altura o una distancia que hay entre el geoide y la topografía. Entonces, ¿alguien recuerda de qué depende la aceleración? ¿De la gravedad o la fuerza? Pues, de alguna manera vamos a tener, como por aquí abajo, la masa de la Tierra concentrada en un punto, ¿cierto? La masa de la Tierra por una masa de prueba que va a estar en P sobre la distancia que separa ese centro de la Tierra al punto P.
Pregunta, ¿en dónde vamos, en dónde hay mayor aceleración? ¿En el punto P o en el punto P0? El punto P0 es la proyección de peso en el geoide, de acuerdo a lo que les acabo de decir. En el P no. En el P0. ¿Qué dice Marun? En el P0. ¿Y por qué Marun? Porque la distancia, o sea, hay menos distancia. Como hay menos distancia, entonces va a tener mayor aceleración en P0 que en P. Es decir, que cuando estoy midiendo en la topografía solo por el efecto de la distancia, mi instrumento, mi gravímetro, aquí me mide más o me mide menos. Y aquí es en P. El P le mide menos. ¿De qué? El P porque hay mayor distancia que si estuviéramos en P0. Entonces, solo por el efecto de la distancia, de esta pequeña distancia, o esta distancia que hay entre el geoide y el punto de observación, entonces nuestro gravímetro solo por distancia va a medir menos. Entonces, en eso consiste la corrección de aire libre, en decir, en que esa menor medida que tengo acá, la voy a convertir en una mayor medida para poder llevar solo por distancia mi medida de P a P0. ¿Entendido, Luisa? Si no, vuelvo y le repito. Luisa, no me apague el micrófono, Luisa. Y, ¿Esa profe, es risa de risa o risa nerviosa? no, eso es risa de risa. Ah, bueno. Entonces, si entendió, si no entendió, no hay problema. Dice, no entendí. No, sí, profe, sí. Sí entendí porque me llamaron, me hizo caer en cuenta que a menor cercanía, mayor aceleración. Listo. Entonces, como con mi gravímetro estoy acá midiendo menos, tengo que llevar mi medida solo por distancia acá. Sí, señor. Entonces, acá pues se hizo hicieron un pequeño desarrollo, que la fuerza es igual a menos el delta G con respecto a H por H, aproxima igual a menos delta de lambda sobre delta de H por H, en donde la segunda derivada de lambda con respecto a H2 es igual a la segunda derivada de lambda con respecto a R2, que eso es igual a 6 GM sobre R4, eso es igual a 6 lambda 0 sobre R2. De tal manera que esa fuerza aproximará menos la derivada parcial de lambda con respecto a h por h igual a 2 lambda 0 r por h, y que eso aproxima a 0.3086 h. Esta h es la altura del punto, la altura de la estación. Y esa altura de la estación la tenemos que dar en metros. Esta es la primera aproximación de la corrección de aire libre. Las correcciones tienen son aritméticas. Quiere decir que con el signo que está uno no la cambia. En este caso, pues es positivo. Por lo que dijimos, hay que aumentarle la medida. En cuanto a esta altura h. Luego, por aquí en algún lado, teníamos el efecto cuadrático, pero pues no lo desarrollaron. Entonces, el efecto del término cuadrático, el desarrollo de esta ecuación, es igual a más 0,073 h cuadrado y h en kilómetros. ¿Por qué? Porque ellos se estandarizaron. Alguna persona se puso y hizo este ejercicio en donde dijo cuál es el efecto cuadrático de la corrección de aire libre. Entonces dijo, a 1 kilómetro voy a tener 0.07 miligales, a 2 kilómetros 0.029 miligales, a 3.65, a 5 1.82. Entonces, en definitiva, la corrección por altura, ojo, va a ser igual a ¿qué? A 0.3086 h, la altura, 0.3086 pero la altura en metros, menos 0,073 h cuadrado en kilómetros. Al tener esta expresión, este segundo término es una refinación del método del primer término. ¿Y quién lo da? El término cuadrático. Entonces, por eso está acá marcada en azul. Entonces, esta es la corrección por altura.
Entonces, de acuerdo al modelo, ya pasamos el punto de observación de aquí, de P a P0. Pero recuerden que entre el geoide y el punto P hay una gran cantidad de masa. Pues como hay una masa, entonces, ¿qué ocurre cuando estamos observando en P y no en P0? Por el hecho de existir esta masa. Vamos a tener mayor medida de la aceleración en P o en P0. ¿En dónde tenemos mayor medida de la aceleración? ¿En P o en P0? Por el hecho de existir esta masa. Acuérdense de la fórmula general de la... P0, perdón, en P. En P, porque acá vamos a tener una masa que va a contribuir a toda esta masa de la Tierra. O sea, la masa de la Tierra va a estar hasta la topografía. Entonces, como nosotros queremos llevar nuestra medida gravimétrica al nivel del geoide, entonces tenemos que quitar toda esta masa. Entonces, para quitar toda esta masa, lo que se desarrolla es un cilindro, la Tierra, se hace un modelo 2D, sería un modelo 2D porque el cilindro va al infinito. Entonces, como el cilindro va al infinito, entonces esta corrección quitar este cilindro, tenemos acá por eso el signo es negativo, y por eso les dije que las correcciones se sumaban algebraicamente. Ese cilindro es igual a 2pi por g por ρ por h, que g es la constante de la gravitación universal, que ρ es la densidad y que h es la altura de la estación. Cuando la densidad es igual a 2.67 gramos por centímetro cúbico, o sea, cuando estamos asumiendo que todo el medio tiene una densidad promedio de 2.67, todo este medio, todas las rocas que están entre el geoide y el punto de observación tienen de 2.67, ¿eso es para qué tipo de rocas? Bueno, no fue. ¿Para qué medio? ¿Para qué sector? ¿Para qué tipo de corteza? ¿Para corteza oceánica o para corteza continental? La continental. La continental, acá dijo que era 2.8, pero yo diría que en promedio eran 2.67. Si estuviéramos trabajando en el mar, tendríamos quizá una densidad mayor a 2.9 o 2.9 mayor. Bueno, pero ya también hay que considerar los sedimentos, porque los sedimentos son los que componen el piso marino, que aproximadamente pueden tener entre 0 y 8 kilómetros de profundidad los sedimentos, entonces también habría que considerar. Pero no nos compliquemos la vida desde por allá, no le voy a poner en el trabajo que hagan nada marino. Entonces, como les decía, esta corrección es igual, o sea, ¿cuánto es el efecto gravimétrico por existir esta masa? Toda esta masa en un modelo en donde este cilindro se lleva al infinito, es igual a con una densidad de 2.67, eso es aproximadamente igual a menos 0.1119 H. Como acá yo les coloco cómo se calcula B, es posible que en el trabajo que van a hacer les cambie la densidad. Si les cambio la densidad a una densidad real, no de 2.67, sino en donde nosotros estamos, toca colocarla de 2.3 o 2.4, entonces este valor cambiaría. ¿Por qué cambiaría? Porque depende de la densidad, porque la constante, la G, la constante gravitacional es la misma. Entonces, y fíjense que acá es este factor 2pi g rho h el que se convierte en 0.1119. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Sí, profe, claro. Listo. Entonces, esta que es la corrección por curvatura terrestre, ella no me lleva a una anomalía gravimétrica. Digamos que ella de alguna manera es una consecuencia de ¿qué? De que aquí, cuando les hablé de que teníamos que quitar el cilindro de Bouguer, y era un cilindro infinito, infinito hacia acá, infinito hacia allá, por eso usted dice que es 2pi g rho, porque si fuera acotado, pues entonces no podría, esta expresión cambiaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este que tenemos aquí en azul es el cilindro infinito. ¿Qué es lo que pasa con el geoide? Por la forma de la Tierra, la Tierra aproxima ¿qué? Digamos, en el modelo geométrico más cercano a una esfera, ¿cierto? Digamos que aproximaría a una esfera, digamos. Entonces, si nosotros, fíjense que si nosotros tenemos este cilindro que es infinito hacia los lados, la Tierra, llámese esfera, llámese elipsoide, ella va a tener una curvatura. En eso estamos todos claros, la Tierra es curva, ¿cierto? Marún. Sí, señor. Entonces, como la Tierra es curva, observe que usted aquí, cuando está haciendo este cilindro infinito, ¿qué pasa? Que usted está creando acá unas masas que no existen, ¿sí las ve? Todas estas masas no existen, ni estas masas de aquí existen. Lo que es real y cierto es que con el cilindro, estas masas sí existen, pero hasta donde usted hace una tangencia con el geoide. Y entonces, ¿qué pasa por debajo del geoide? Que va a haber unas áreas negras, estas, que son las que debe corregir para que compense estas de arriba. Entonces, en geodesia, se estableció como que el radio de influencia o la distancia de influencia en donde estos pequeños sectores de discrepancia entre un cilindro infinito y la curvatura de la Tierra es de 166.7 kilómetros. Entonces, después de esta distancia, estos cuadritos, en términos de la aceleración de la gravedad, son muy, muy pequeños, infinitesimales. Entonces, por eso, dentro de las pruebas que hicieron a 166.7 es válida. Entonces, esta corrección por curvatura terrestre se conoce como la corrección de Euler. Y la corrección de Euler es igual a 2pi g rho h mu por h menos lambda r. ¿Qué es cada uno de los elementos? Entonces, rho es la densidad del medio, 2.67. Es la densidad con la cual hicimos la corrección topográfica. H es la altura de la estación. R es la altura combinada entre la estación y el radio medio terrestre. Los demás elementos son coeficientes adimensionales y se calculan asumiendo un radio de la Tierra de 6.371 kilómetros y esta superficie, este arco superficial de 166.7. Para calcular la corrección de Euler, lo que se hacía es que no recuerdo el autor, pero estandarizan esta función a través de esta función. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Que entonces las personas agarran y hacerlo, digamos, a nivel manual. Entonces, digitalizan esta función, que es la función de Euler, y colocan para cada punto, para cada altura h, van y buscan cuál es el valor en la estación. Si yo les voy a dar a ustedes para que hagan un trabajo en donde van a tener 500 o 700 puntos,
tendrían que digitalizar esta función, escalarla y luego entrar a encontrar el valor de cada una de las correcciones de Euler para cada punto en observación. Entonces, como yo soy mala gente, Luisa, ¿se los voy a mandar a hacer o no se los voy a mandar a hacer? No lo van a mandar a sentir así. Exactamente. Entonces, dentro de los software que yo manejo, hay uno especializado en geofísica, tiene unos módulos de gravimetría y dentro de esos módulos está el cálculo de la corrección de Euler. Entonces, dentro del trabajo que les voy a mandar a hacer, la corrección de Euler, yo les voy a entregar una base de datos, unos datos, y ustedes tienen que calcular todas las anomalías y graficarlas. Profe, no nos coloque taller, ya con el examen y ya. No, porque el examen les va a ir muy mal, no estoy seguro. Entonces por eso va el taller. Pero si ustedes no quieren, yo, a pesar de que eso lo hablamos al principio, si no quieren hacer el trabajo, no lo hagan y ya es responsabilidad de ustedes. ¿Listo? Entonces la corrección de Euler no se la voy a mandar a hacer en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya se las entrego dentro de la base de datos. Luego quiero que observen esta partecita del dibujo aquí. Si ustedes observan, cuando nosotros hablamos de la corrección de aire libre, de la corrección del cilindro de Bouguer, nosotros asumimos un cilindro infinito. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros observamos en este punto, esta masa que está aquí, ¿existe o no existe? La que está por encima de la topografía. ¿Existe? No existe. ¿Cómo? No existe. No existe. Sin embargo, nosotros incorporamos en una corrección y dijimos, eso existe. ¿Y qué pasa con la masa que está por encima de la topografía? Por encima de la topografía del punto de observación. ¿Existe o no existe? Entonces existe. ¿Cómo? Sí existe. Sí existe. Y esas masas, tanto las que existen como las que no existen, están afectando la medida de mi gravímetro por estar aquí en la superficie. Entonces, eso es lo que estoy colocando acá. La línea punteada me está marcando hasta dónde colocamos el cilindro o la placa de Bouguer. Y que lateralmente mi gravímetro está afectado por unas masas que están por encima del punto de observación y unas masas que no existen, que están por debajo del punto de observación, pero que ya las colocamos en el cilindro Bouguer. Entonces, eso hay que compensarlo. Eso hay que contrarrestárselo. Entonces, esto pareciera que cuando yo estoy aquí en mi gravímetro y tengo unas masas laterales, esas masas esas lo que van a hacer es que me van a deflectar mi medida gravimétrica. Entonces, esa deflectación hace que mi gravímetro mida menos porque tengo unas masas por encima. Entonces, ese efecto gravimétrico lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque mi equipo instrumentalmente me lo está quitando. Como yo lo estoy comparando es con un modelo de cómo es la gravedad a nivel del geoide, entonces tendría que sumar. Y en este caso, como quité masas por el cilindro de Bouguer, entonces por el hecho de que no existan, también tendría que sumarlas, porque ya las quité cuando están por debajo. Entonces esa es como la explicación de por qué la corrección topográfica, independientemente que estemos por encima o por debajo del punto de observación, la corrección topográfica siempre es positiva. Entonces, ¿en qué consiste la corrección topográfica? Igual que como hacíamos, igual como se hacía hace muchísimos años, cuando estábamos en la época de me fue la paloma. Bueno,
Cuando hicieron los primeros cálculos del geoide, ¿alguien recuerda o busco la diapositiva? ¿Sí Creo que recuerdan? busca las diapositivas, yo no recuerdo. ¿Recuerdan que les hablé de estas plantillas para calcular el geoide? O el método de stock, ya me acordé. Entonces, igual ocurre con la corrección topográfica. Se coloca la estación, esta plantilla, en el centro de la estación, y se divide todo el terreno en compartimentos. ¿Hasta dónde? Más o menos con esta regla de dedo que teníamos acá, de los 166.7 kilómetros, entonces tengo que hacer una plantilla de 167 kilómetros de distancia, en donde estos círculos interiores van a tener una mayor resolución, porque se llama corrección topográfica cercana, y estos de acá, que tienen mayor distancia, si ven que estos compartimentos son un poco más grandes que los de acá. ¿Por qué? Porque estos van a tener menos resolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque son la corrección topográfica lejana, es decir, que ¿qué pesa más? ¿Una corrección topográfica cercana o una lejana? Uno es que pesa más. ¿En dónde tengo más efecto gravimétrico sobre mi instrumento por el hecho de que existan montañas o valles o depresiones con respecto a mi punto de observación? ¿Entre más cerca esté del gravímetro o entre más lejos esté del gravímetro? ¿En dónde tenemos mayor efecto gravimétrico? Marlon. Más cerca. Más cerca, y tenemos la razón de ser. Entonces, por eso estos compartimentos van a tener una mayor resolución que los de acá. Estos son más chiquitos y estos son mucho más grandes. Entonces, ¿a qué distancia tenemos, Luisa, los últimos compartimentos? Ahí dice en la gráfica, ¿Cuánto? 166.7 kilómetros. Exactamente. Entonces eso quiere decir de que nosotros tenemos que tener todas las curvas de nivel, acá es un ejemplo, que pasan por nuestros compartimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todos los compartimentos en términos de ¿qué? De esta expresión que se llama 2pi g delta h sobre n por la raíz cuadrada de a cuadrado más c menos b al cuadrado menos a1 cb al cuadrado menos al cuadrado a2 al cuadrado c2 más a1 al cuadrado más c2, y eso no es otra cosa sino la doble sumatoria de TR hasta el número de compartimento de t igual hasta teta de 0 a 180 de todos los compartimentos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de cada compartimento sector? Vamos a tener un radio menor, un radio mayor, un espesor que sería B, el alfa, un alfa 1 y un alfa 2, que sería el espesor, el grosor de cada sector, y el espesor lo tenemos en B. Entonces es lo que tenemos desarrollado acá. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? O se haría. Cojo yo un mapa topográfico que tenga curvas de nivel, hago esta plantilla y la coloco en el punto de observación donde está mi estación gravimétrica, y cojo cuántas curvas de nivel pasan por cada compartimento, calculo el valor de esa h, y a través de esta fórmula calculo cuánto es el efecto gravimétrico de cada uno de estos compartimentos y voy haciendo las dobles sumatorias. Entonces, Luisa, ¿cuánto tiempo cree usted que lo haría para sus 500 o 600 puntos? 8 días. No, mi estimada Luisa, meses. Meses lleva a hacer esto. No, yo soy rápida, mentiras. Entonces,
Pregunta, ¿usted cree que les voy a mandar a hacer eso? No, No. no, ya Porque acabamos igual el entregue. yo tengo un software, entonces en ese software les entrego la corrección topográfica para para todas sus, para todos sus cálculos, o sea, no tendrían que hacer esto. Luego, hay otra que es la corrección isostática. Entonces, ¿en qué consiste? En que observen que si nosotros tenemos esta raíz, porque tenemos un alto, su montaña, donde están ustedes ubicados en Armenia, por el hecho de estar en un rasgo montañoso, él me va a generar una raíz cuya densidad va a ser diferente a la densidad del medio. Entonces, la existencia de esa raíz con respecto al modelo, ¿en dónde era que les ha colocado el modelo? Aquí. Este es todo el modelo. Entonces, tenemos que quitar el efecto de esta raíz para poder dejar solamente el efecto que hay al nivel del geoide. A pesar de que esta raíz pueda estar mucho más adentrada, por decirlo así, mucho más profunda que nuestro geoide va a responder la distribución de masas que hay en el núcleo, el manto, la litosfera y una parte de la corteza, casi que toda la corteza, porque acuérdense que el geoide es el nivel medio del mar en promedio, la equipotencial. Entonces, esta corrección topográfica decimos que es igual a T' y eso es igual a PC, que es la densidad de la corteza, menos la densidad del agua, sobre la densidad del manto, sobre la densidad de la corteza, por H', que sería la altura del medio, que sería igual a 2.73 H'. Esto tiene mucho de largo. ¿En qué sentido? En que este modelo, en que esta corrección isostática va a corresponder a qué modelo. A este es el modelo de Airy, donde Airy dice que que existen raíces entre raíces. Entonces, pues cuando tenemos agua, como en este caso sería 0, y entonces esta expresión pues, se va a convertir como en 5 veces la altura de la estación, o el HP o el H'. Pero hay otro modelo que es el modelo de Pratt, en donde dice que no existen esas raíces, sino tenemos es un nivel de compensación y que cada uno de estos bloques se van a comportar, van a flotar respecto al nivel de densidad que tenga cada uno de ellos. Entonces, esta sería la expresión para Pratt. Y bueno, ahí no. Pero también existe otro que es el modelo de Beinman-Mainz, en donde él habla de que la compensación isostática es de tipo regional, no es de tipo local, que todos los rasgos van a generar unas longitudes de onda mayores a la raíz, más grandes, que logren sostener esa raíz, no es de tipo local, sino es de tipo regional. Entonces va a depender ya de cada modelo cómo se desarrolla su anomalía de aire libre. Igual, también es dispendiosa calcularla para cada punto. Hay software especializados para calcular la corrección de acuerdo al modelo que escojamos o la aproximación que tengamos de qué sabemos de cómo se comporta. Pero para el trabajo de ustedes no les voy a hacer corrección isostática y porque no quiero complicarles más la vida. Porque en general las anomalías gravimétricas solamente llegan hasta la anomalía de Bouguer total, que vamos a ver hasta dónde es la anomalía de Bouguer total. Y la anomalía isostática ya son para trabajos más de tipo geodinámicos. Entonces, por eso no les voy a complicar la vida. Si ustedes si alguna vez van a trabajar en gravimetría, incluso para el geoide, no han logrado, o sea, no se han establecido todavía cómo se va a incorporar la corrección isostática, precisamente porque habría que definir un modelo a nivel mundial, y a nivel mundial la isostasia no es única, es diferente para cada región, porque todo depende de cómo se den estos niveles de flotación y cómo sea la
el comportamiento mecánico de quien lo soporta. Entonces, si estamos hablando de un comportamiento aquí sería elástico, entonces aquí se generan las fallas, en este medio se rompen, primero por compresión, luego va a haber un espacio de distensión, en donde se abre la cuenca, se rellena y luego vuelve y comprime y entonces se produce el levantamiento. Pero eso no ocurre en todas las regiones del mundo y cada cual tiene su particularidad, entonces si vamos a hablar de un estándar para el geoide mundial, por decirlo así, y si vamos a incorporar la anomalía isostática, pues ahí la complicación es grande. Bueno, entonces ahora sí, ¿en qué consisten las anomalías gravimétricas? Entonces, la anomalía aire libre generalmente la gente la escribe como AAA, anomalía aire libre. Entonces, ¿en qué consiste? En que su gravímetro le va a dar un valor de gravedad observada. Entonces, usted le va a sumar la corrección por latitud, le va a sumar la corrección atmosférica, le va a sumar la corrección por aire libre y le va a quitar la gravedad teórica. ¿Y cuál es la gravedad teórica, Marún? La que se da a nivel del elipsoide, Exactamente, la gravedad normal. ¿Y cuál es esa gravedad normal? La que esté definida para cada país, ¿cierto? En el caso de nosotros, si ustedes se acuerdan de la diapositiva de la presentación anterior, creo que es en la anterior, anomalías gravimétricas. No era 9.82, profe. No, estimado. Es por ahí, pero no es exactamente eso. Esta no es. A ver, ¿dónde está eso? Acuérdense en la anterior clase en donde les presenté el desarrollo de la gravedad en términos de la fuerza y en términos del potencial, y que finalmente llegamos a estas expresiones de cómo es la gravedad normal. Entonces seguramente tenemos la gravedad normal para, les dije que para el GRS80 era esta expresión, 978, 32, 81, uno más. Entonces, esta que es la gravedad normal, es la gravedad... Profe, no se está viendo. Gracias. Entonces, ¿se acuerdan de que encontramos las expresiones de la gravedad normal? O la fórmula de gravedad referenciada a G0. Entonces dijimos para 1967, 1930, para el Hayford Internacional, para el GRS 80, 1979.
Entonces, este es el valor de la gravedad normal. Entonces, si este es el valor de la gravedad normal y lo tiene el GDS 80 y nuestras latitud y longitud se las entrego en Hayford Internacional, ustedes me utilizan esta fórmula de gravedad normal o esta fórmula de gravedad normal. Si las coordenadas de los puntos con que hicimos la gravedad, con que calculamos la gravedad, con que medimos nuestra gravedad instrumentalmente, si nuestras coordenadas están en Hayford Internacional, utilizamos el valor de la gravedad normal, este valor que dice 1930, que es igual a 978,04 más todo este chorrero, o usamos la de la UGG para el GDS 80, que es esta expresión. ¿Cuál de las dos usamos? Le gusta lo de Hayford porque las coordenadas son... Exactamente. Ahora, como yo no soy tan mala gente, pues de una vez les digo, las coordenadas, eso creo yo, las coordenadas que les voy a dar es en WGS84. Entonces, si es en WGS84, van a usar la fórmula de Hayford o la fórmula estandarizada de la UGG para el GRS80. Pues tienen que utilizar esta porque el GRS80, acuérdense que es muy cercano al WGS84. Entonces tienen que utilizar esta fórmula para la gravedad normal. Entonces, esa es la gravedad teórica. Para eso es que sirve la gravedad teórica. Porque, entre otras cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comparando una observación con un modelo en términos de la gravedad. Y comparar esas dos, lo que medí en superficie con lo que está en terreno, con lo que está en el modelo, que sería la gravedad teórica, es lo que me dice que es la anomalía. Entonces vamos a tener la anomalía de aire libre, luego vamos a tener la que se llama anomalía de Bugge simple. Entonces, para la anomalía de Bugge simple, observen que se va a tener, esa va a ser igual a la gravedad observada, más la corrección por latitud, como vamos aquí, corrección atmosférica, como vamos aquí, corrección por aire libre, como vamos aquí, corrección por el cilindro de Bugge, y como sabemos que el cilindro Bugge nos lleva a que asumimos que la Tierra es plana, y como es, realmente no es plana, sino es curva. Entonces tenemos que incorporar la corrección por curvatura terrestre. Le quitamos la gravedad teórica, que es la misma aquí, que es la misma de aquí, y obtenemos la anomalía de Bugge simple. Para la anomalía de Bugge total, pues es lo mismo, es ir incorporando un poquito otra corrección. Entonces sería la gravedad observada, más la corrección por latitud, más la corrección atmosférica, más la corrección por aire libre, más la corrección del cilindro de Bugge, más la corrección por curvatura terrestre. Incorporamos ahora la corrección topográfica, le quitamos la gravedad teórica y tenemos la anomalía de Bugge total. Y para la isostática ocurre exactamente lo mismo, solamente que cuando vamos aquí en corrección topográfica, le incorporamos la corrección isostática, y a eso lo llamamos en la gravedad teórica anomalía isostática. Entonces, como ya les había dicho, aquí, para este trabajo, vamos a utilizar esta fórmula de la gravedad normal o gravedad teórica, y vamos a usar esta, la del GRS 80. No estoy tan seguro, esta es 96714. A veces está en la otra presentación.
Bueno, ahora, cuando busqué la diapositiva en donde estaba el valor de la gravedad normal, lo que quiero es compararlas a ver si son las mismas. Entonces, observen que esta expresión de la gravedad normal para el GRS80 dice que es 978.03.281. Acá dice que ya la estamos viendo diferente, porque aquí primero está en Gales, aquí está en miligales. Entonces, ya no habría ningún problema en qué cosa, en que ustedes saben que las correcciones topográficas les van a dar las correcciones, todas las correcciones que dan origen a las anomalías le van a dar en miligales. Entonces, aquí ya tengo la expresión de la gravedad normal en miligales. Pero observen que acá hay una pequeña diferencia, acá dice que es 0.38, acá dice que es 67.14 y cambia un poco la estructura. ¿Eso a qué se debe? A que dentro del sistema de referencia GRS80 se adoptó la fórmula establecida en Morris, Morris, Scanes y Morris, es un autor, en donde ellos, digamos, dijeron, este ya es el valor estándar para la gravedad normal, para el GRS80, y esta es la que está publicada dentro de los estándares para producir anomalías gravimétricas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque así como les dije, acá de un autor donde está el marco teórico, porque este marco teórico, saqué esta expresión de la gravedad normal. Y observen que la Asociación Internacional de Geodesia y Geofísica ya publica esta como el valor de la gravedad. Entonces, es esta fórmula, ojo, es esta fórmula la que van a usar para calcular sus anomalías gravimétricas. Entonces, ¿por qué les hablé de eso? Porque recuerden que de acuerdo al método de Stock, el fundamento del método de Stock para calcular el geoide es a través de las anomalías gravimétricas. Sin embargo, también cuando hablamos de números geopotenciales, van a depender de la medida de la gravedad y de la anomalía gravimétrica para los modelos, para los métodos que utilizan las anomalías gravimétricas para el cálculo del geoide. Y eso lo vamos a ver en las clases en lo que nos resta de la materia. Entonces, para el sábado, ¿qué les voy a traer? Vamos a hablar un rato de del trabajo, y espero ya para el sábado tenerle a cada grupo los datos que van a trabajar. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sugerencia? Luisa. No, profe, no tengo ninguna pregunta. ¿Usted en cuánto lleva la materia, Luisa? ¿Como en 4 más o menos? Yo tengo 4,5 y 4,8. Uf, o sea que si saca 0 en el parcial no hace nada, ya casi que la pasó. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, la decisión es de cada uno de ustedes. Si quieren dejar una nota alta, pues se van a esforzar para
rematar la materia, o los que no quieran, pues entonces hacen muy poquito y entonces la materia les va a quedar en entre 5, ¿cierto? Ya es decisión de cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta o sugerencia? Cuando digo sugerencias es porque Luisa dice que no hacer el taller, sino solamente quedarse con el parcial. Yo hago lo que ustedes digan. Entonces, ¿qué dice Luisa? Yo no sé. Usted no quiere hacer trabajo. Pues, no sé. Eso ya depende de mis compañeros, tal vez algunos lo necesiten. Ah, bueno. Entonces, Tienen tiempo para meditarlo de aquí Ujú. al sábado. Si tienen alguna propuesta, bienvenida sea. Siempre y cuando pues no me van a acusar, ¿no? Es que lo que pasa es que hicimos una acta de concertación y el profesor se la saltó y no sé qué. ¿Ok? Todo concertado es... Lo concertado no es demandable, dicen, ¿no? Exacto. Eso lo dicen los abogados. Listo. Entonces, si no hay nada más, entonces nos vemos el sábado. Chao, chao. Chao, profe. Profe, gracias. Buena tarde. Bueno, que estén Hasta luego, bien. profe. Buenas Gracias. tardes.